agradecemos las palabras precisamente en esta apertura de los comentarios del libro Explotación Digital de nuestro hermano Alberto Yazum. Vamos a continuar en esta presentación del libro de Cristian Paucara. Presentamos a nuestra hermana Gabriela Ruesga Requena. Ella es candidata a doctora en Ciencias del Desarrollo en CIDES UNSA, cuenta con una maestría en Planificación y Economía Política del Desarrollo, es licenciada en Economía, docente de pregrado y posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés. Entre sus líneas de investigación se encuentran estudios feministas de género y mundos del trabajo y la teoría de la reproducción social. Recibimos, por favor, con un aplauso a Gabriela Ruesga Requena, que también estará comentando este video de explicación. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto estar acá, compartir este espacio que propone la presentación del libro de Cristian, que seguramente espero todos lo puedan adquirir, que está ahí a la venta. Para mí ha sido un gusto enorme leerlo. Quiero primero empezar agradeciendo a Cristian por haberme invitado a comentar su libro. Y además señalar que para mí es un doble gusto, porque este libro es producto además de la tesis de maestría en estudios críticos del desarrollo que hizo Cristian en el CIDES UNSA, y que tuve realmente el gusto de poder acompañar la misma como supervisora o lo que se suele llamar como tutora. Desde el primer momento en el que Cristian empezaba su tesis, estaba la forma en cómo iba planteando el problema, ya tenía mucha elaboración avanzada. Estaba convencida, y lo corroboro ahora, de que realmente va a ser un trabajo muy valioso, un aporte para conocer en nuestro medio un fenómeno en los llamados mundos del trabajo que empieza a cobrar un peso muy importante cada vez más y representa por lo tanto un enorme desafío, ¿no? Principalmente esto además se puso al desnudo y de una manera muy evidente a partir de la pandemia, y es el trabajo justamente vinculado a lo que Cristian explica muy bien en su libro, y es la llamada economía de plataformas. En estos breves minutos voy a tratar de no extenderme mucho. Tengo para comentar, quiero centrarme en realidad en dos aspectos, ¿no? Del libro de Cristian. El primero tiene que ver con el marco categorial en el que se apoya. Ya algo hemos podido sin dudas notar hace un momento, pero no quiero dejar de señalarlo. Es decir, me refiero a las categorías de la economía marxista que trabaja Cristian, y de una manera muy bien lograda en su libro. Y el segundo tiene que ver no solo con los aportes al conocimiento. De hecho, quien lea el libro y no conoce mucho de este fenómeno que decía de la llamada economía de plataforma va a tener un acercamiento muy bueno, una descripción muy rica para poder empezar a adentrarse en lo que viene y lo que significa, ¿no? Pero aparte de eso, de ese aporte al conocimiento, lo que me gusta, es pensar la potencialidad que puede tener su trabajo en revelar la situación de explotación de las y los trabajadores de las plataformas, que se esconde detrás de las afirmaciones muy difundidas con eslóganes de que estaríamos en presencia de emprendedores que además trabajan en condiciones de libre elección y que además son autónomos. Sobre el primer punto destaco, ¿no?, que el aporte del trabajo de Cristian, al apoyarse en los fundamentos de la crítica a la economía política formulada por Marx y a varias de las categorías por él acuñadas, permite revelar justamente esta situación escondida, como mencionaba recién, que difícilmente se hubiera podido lograr utilizando otras corrientes y otras herramientas del pensamiento de la llamada ciencia económica. Pero por otro lado, al hacerlo, es decir, al recuperar estas categorías, lo que está haciendo Cristian es polemizar implícitamente, más o menos, con el pensamiento hegemónico o con el mainstream de la academia, que prácticamente durante las últimas décadas, con el advenimiento de la llamada globalización neoliberal, las dio por muertas. En este sentido, esta elaboración teórica se inscribe en una tendencia que estoy afortunadamente empezando a observar cada vez más en la universidad, ¿no?, y que está empezando a tomar cuerpo, y es justamente esa predisposición de jóvenes
investigadores, investigadoras, estudiantes, pero también docentes, que están empezando, por decirlo de alguna manera, a dar vuelta a la página a ese triunfalismo ideológico neoliberal y a desempolvar estas herramientas conceptuales formuladas por Marx. Esta situación, también hay que decirlo, no es casualidad, sino que se explica por las enormes contradicciones y dificultades para el conocimiento que la crisis capitalista mundial a la que estamos ingresando nos plantea. Hoy, sin dudas para todos acá, se está haciendo cada vez más evidente que para comprender esta difícil situación económica, social y política, también de una profunda crisis ambiental y, digamos, en términos amplios, de una profunda crisis que se va agudizando de la reproducción social de conjunto, es la que, y además acelerada, ¿no?, cualitativamente con la pandemia y la guerra en Ucrania, es la que nos está planteando este desafío. Es decir, estamos ingresando en un momento histórico en el que nuevamente las contradicciones propias del sistema capitalista están volviendo a emerger con fuerza. Y en ese sentido no queda otra, a pesar de algunos, justamente volver al autor del Capital, y para poder comprenderlas. El cúmulo de contradicciones que se están desarrollando en el seno de la economía capitalista, entonces, es lo que nos está empujando a investigadores y de manera más amplia a quienes se sientan comprometidos con estos desafíos enormes a plantearnos estos objetivos para poder entender esta realidad social y a recuperar, para hacerlo, de estas herramientas conceptuales que han sido abandonadas, como señalaba recién, por parte importante del mundo académico. Creo que realmente pensaba aprovechar este espacio para no dejar de mostrar esto, que es algo que celebro del libro de Christian, y ustedes al leerlo lo van a notar claramente. Por otro lado, ¿no?, la revelación que realiza Christian, y hay que decir revelación porque algo que para algunos o para muchos también, hay que decirlo así, podría estar planteado, hay un debate que sigue siendo vigente e importante en cuestionar una situación de explotación. ¿Acaso son explotados, son trabajadores libres, eligen su tiempo? Bueno, todo esto contribuye de una manera riquísima a poner en cuestión el trabajo de Christian, ¿no? Entonces, la revelación entonces que realiza Christian de la explotación laboral, que adquiere formas cada vez más sofisticadas con el desarrollo de algoritmos en esta llamada economía de plataformas, y que no hacen otra cosa que mostrar algo que no es en absoluto una novedad, sino que viene siendo una continuidad y justamente que adquiere formas bastante sofisticadas. No significan otra cosa, lo que hacían referencia, mecanismos de extracción total de plusvalía absoluta. Y hay muchas maneras, digamos, en que esto se expresa claramente y Christian lo refleja, ¿no? Entonces, a partir del desarrollo de estos algoritmos, en fin, lo que se está logrando o lo que están logrando para el beneficio y obtención de plusvalía y de mayor rentabilidad es evadir las responsabilidades de seguridad social, vacaciones, indemnizaciones por despidos, accidentes u otros, incluso el propio derecho a la sindicalización, ¿no? Ahí, por ejemplo, en realidad, más que medios de producción de los trabajadores que son aprovechados por la plataforma, como muy bien señala Christian en su trabajo, nos referimos a valores de uso que son de las y los trabajadores, pero que se convierten en capital, ¿no?, para el aprovechamiento de estas plataformas. Entonces, bueno, el trabajo de Christian, lo que quiero señalar, y que es evidente, también fue señalado recién, es que se inscribe entonces en una tendencia más general y de carácter internacional, donde las y los trabajadores, digamos, a tientas, de manera cada vez que va tomando cuerpo, algunas veces casi a ciegas, están empezando a disputar sus derechos. Y trabajos como este, como el de Christian, me parece que son una herramienta y coadyuvan justamente a esa resistencia por parte de las y los trabajadores. Creo que eso es absolutamente valioso de señalar. En países como España, ¿no?, pero también aquí en la región, países como Argentina, estos trabajadores de plataformas han empezado a poner límites a la explotación de la que son víctimas, pero no de manera justamente victimizante, sino haciéndose sujetos valiosos de ese proceso de organización, como el que estamos viendo, seguramente habrán escuchado, por ejemplo, en Estados Unidos con los trabajadores de Amazon, que en las últimas semanas han logrado imponer sus derechos a la organización sindical.
Esto ha llevado a que se empiece a hablar de una ola de sindicalización en Estados Unidos a partir de la generación U, jóvenes, una juventud trabajadora que está empezando, como les decía, de manera cada vez a tomar más cuerpo, una lucha haciéndose sujetos de esos procesos para poner límites a estas brutalidades que imponen los estados en complicidad con los gobiernos, ¿no? Y obviamente las patronales. Pero también esta nueva situación que se revela cada vez más, ya sea por las investigaciones de Cristian y otras que afortunadamente están empezando a ser más visibilizadas, y como señalaba recién, pero también por las luchas por parte de las y los trabajadores, que como vimos además durante la pandemia, se han venido desarrollando protestas, ¿no? Como los trabajadores de Uber, referidos ya, que eso no está muy lejano a nosotros, de hecho pasó también en nuestro propio país. Bueno, todo esto contribuye, ¿no?, a esta tendencia de procesos embrionarios de lucha, ¿no? Para mí pensar la posibilidad de incidencia es fundamental. Un caso reciente, por ejemplo, esto ha sucedido en Inglaterra, es que esta organización que empieza a desarrollarse pese a los procesos de individualización, ¿no?, que impone de alguna manera este tipo de trabajo, no solamente pero que es acentuado también en el trabajo en las plataformas. Pese a eso, estos procesos de organización de las y los trabajadores ha logrado, por ejemplo, sentencias judiciales como en Inglaterra, que han corroborado justamente algo que es patente, ¿no? Y es una situación de explotación, poniendo en cuestión no solo entonces esta explotación capitalista escondida, sino también imponiendo sanciones y obligaciones a estas plataformas para el pago de derechos laborales que estaban siendo evadidos. Dicho esto, entonces, el texto de Cristian que nos presenta hoy también tiene, por lo tanto, una utilidad implícita. Digo implícita, ya que no está, digamos, incorporado en el libro, pero sí coincidimos, abre esas posibilidades, Cristian, en que estos trabajadores de plataformas son efectivamente eso, son trabajadores, bueno, subordinados y dependientes de la plataforma, es decir, que ésta actúa en calidad de patrón o empleador. Surge la necesidad entonces de impulsar diversas formas de organización que lamentablemente las viejas estructuras sindicales se han mostrado absolutamente impotentes para incorporar en su seno a estos nuevos destacamentos de la clase obrera, ¿no? Que no es capaz, además, de entender estos profundos cambios, ¿no?, en sus propias estructuras, en el funcionamiento, además, del capitalismo decadente del siglo XXI. Así, por ejemplo, vemos cómo la COP, para hablar en el caso concreto nuestro, ni siquiera ha debido haber pensado, preguntarse cómo integrar este mundo de trabajadores y trabajadoras, ¿no?, además con mucha presencia de juventud, ¿no? Creo que esos son de los desafíos planteados que nos permite además empezar a agarrar y jalar el hilo el trabajo de Cristian. Pero además, algo que señalaban recién, creo que estos procesos que se dan, que pueden estar, entre comillas, un poquito más alejados de nosotros, son absolutamente moralizantes también para las juventudes que, aunque no trabajen específicamente en plataformas o de alguna manera también vinculadas a esas, empiezan a pensar sus nuevas formas de organización a partir de toda la crisis que se viene, como señalaba, agudizando. Y esto nos lleva también a preguntarnos justamente, o poner en cuestión políticas que acá en nuestro país, en nuestra sociedad, vienen siendo continuadas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a esa imposibilidad de un derecho tan básico para la clase trabajadora como es el derecho a la organización sindical. Una política, podemos y todos conocemos, como la del Estatuto de Funcionario Público, que ha sido impuesta en el neoliberalismo, pero lamentablemente también continuada en los últimos años de gobierno, estas últimas gestiones también de gobiernos de Mason, estas expresiones justamente que muchas veces los estados no llevan adelante o están en los hechos, digamos, impidiendo la realmente concreción o al menos avances y mejoras en las condiciones de las y los trabajadores. Los desafíos son enormes y me parece que también eso es importante plantear y tener ese espíritu justamente crítico con los desafíos planteados a partir del texto de Cristian. Así que bueno, mi invitación también es a que lo puedan leer, que adquieran el texto y pueda servir para pensar estos problemas. Gracias, Cristian, y bueno, a todos por escuchar.